Bueno, acá estamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en Jueves Libres, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y vos, Malvina? Bien. Todo bien. Todo bien, siguiendo el día a día, ¿no? De lo que va pasando en la Argentina en materia de salud y en economía, por supuesto. Sí, con dos temas candentes. Bueno, el virus que lamentablemente no cede, que va en aumento. Todos los días vemos cómo crece el número de contagiados en nuestro país, pero sobre todo se ha recluido el número de contagios en una región específica, ¿no? Así es, bueno, en Buenos Aires principalmente, la ¿no? ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Así es, si bien digo en Córdoba también hay casos, en Chaco, en Río Negro, pero bueno, Buenos Aires sigue siendo como el foco más preocupante, diría yo, ¿no? Y los lugares en donde hay mayor vulnerabilidad en las villas de Buenos Aires. De Buenos ¿no? Aires, sí, así es. Bueno, viste que teníamos menos de 100 casos por día, sí. Después más de 100 casos por día, pero menos de 200, y así vamos subiendo, y en la última semana hemos pasado de tener 300 casos por día al número de ayer, que fue récord, porque casi todos los días tenemos récord de contagio, y ayer 475, 470 y pico de casos, casi 500, ¿no? Sí. Récord, un número preocupante, pero más preocupante por la región en la que se ha focalizado el virus, ¿no? Claro. Que es donde más aglomeración urbana hay, donde más habitantes tenemos y donde más circulación se ha empezado a notar en los últimos días. Así es, bueno, en cuanto a la cantidad de muertes, ahí sí hay que decir que no han aumentado, ¿no es cierto? Venimos ahí entre, 9 o en el caso de ayer que fueron 10 muertes, ¿no? Sí. En ese sentido no hay un desborde, podríamos decirlo, como está pasando sí en otros países, ¿no? Sí, En otros tenemos un promedio de 10,3 fallecidos por día, lo cual se mantiene dentro de los parámetros normales, digamos, ¿no? Dentro de toda esta anormalidad y dentro de toda esta tristeza que genera esta situación, no se ha desbordado todavía eso. Tenemos muchos contagios por día, en un crecimiento exponencial los contagios, pero los fallecidos por día se mantienen estables alrededor de los 10. Eso te da la posibilidad hasta ahora de que no se sature el sistema sanitario. Tenemos una ocupación muy baja de las terapias intensivas que están destinadas a tratar a los enfermos de coronavirus. Así que bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. En nuestra provincia, en otras regiones del país, más relajados, con menos preocupaciones porque no está circulando el virus. Así es, bueno, de hecho acá ya desde hoy se puede, se dan estas posibilidades de las juntadas, digamos, sociales con la familia, ¿no? De hasta 10 personas, si no me equivoco, sí. Es así, ¿no? Sábado, domingo y feriados, ¿no? Y hasta las 8 de la noche, algo que, es posible gracias a que acá no tenemos una gran cantidad de casos, de hecho hemos tenido 4, ¿no? Y no se han vuelto a detectar otros casos, con lo cual tenemos esa posibilidad, ¿no? Sí, cada semana vamos ahí, flexibilizando un poco. Recuperando derechos. Sí, volviéndonos a juntar, que está bueno con la familia, los amigos, es importante. Después de tanto tiempo. Claro, no nos vemos hace un montón. Sí. Así que y está, es interesante ver estos números y estos datos porque decíamos que en otros países tenemos una situación totalmente diferente, ¿no? Podemos ver el caso de Brasil, que tuvieron una cantidad terrible de muertes y de casos, ¿no? Han tenido... Ayer 20.000. 20.000, o sea, es una barbaridad. 20.000 contagios. Y en Chile, ¿no? Por otro lado, hemos tenido un contagio cada 24 segundos, creo que era, cada 24 segundos. O sea, realmente, ya la semana pasada hablamos que Chile fue para atrás con esto de volver a recluirse. Sí. Bueno, fíjense que han avanzado, este virus que es fatal y que es realmente un virus difícil de controlar. 35 víctimas fatales y 4.038 nuevos casos ayer en Chile. Terrible. Mientras acá en la Argentina teníamos 475 casos y 10 víctimas fatales. Y lo de Brasil ya no tiene nombre, ¿no? No, Brasil, 800 muertos han tenido más o menos. 800 muertos ayer y 20.000 nuevos contagios. Así es, en un solo día. Es inimaginable, es triste y yo creo que
tiene que ver con las decisiones, bueno, que se han tomado sin lugar a duda en cuanto a las políticas sanitarias, ¿no? Sí, Esto, sin duda. Lo tenemos ahí en números y bueno, tristísimo lo que está pasando. Sí, ¿no? sin duda, como vos decís, las consecuencias que están pagando los distintos países, los números que afectan a cada uno de los países en contagios y en fallecidos, tienen que ver centralmente con las decisiones políticas que han tomado los gobiernos de esos países. Por un lado lo tenés a Bolsonaro incitando a la gente que salga, que haga vida normal. Él se ha mostrado abrazando, besando, dándole la mano a la gente cuando todos sabemos que el distanciamiento social es fundamental para evitar el contagio. Y bueno, y ahí tenés Brasil, un presidente que ha menospreciado el problema, que ha puesto por encima de la vida de los brasileros otros intereses, básicamente intereses económicos, y ese es el resultado. Y en nuestro país, un presidente que ha dicho, bueno, sabemos que se va a dañar la economía, sabemos que vamos a ir a una situación muy, muy compleja en lo económico, en la vida cotidiana, pero vamos a garantizar o vamos a poner por encima de todo defender la vida. Y hasta ahora viene saliendo, ¿no? Viene saliendo medianamente bien, digamos. Viene saliendo bien, digamos, ¿no? Bueno, la estrategia que había esta de aplanar la curva que tanto se hablaba, que creo que a esta altura, bueno, ya la hemos podido entender, ¿no? Y también con eso tuvo que ver cómo hemos cumplido con todo lo que ha sido el aislamiento. Bueno, ha tenido su éxito, ¿no? Hasta acá. Hasta acá podemos decir que ha tenido su éxito. Y por otro lado, se entrecruza, digamos, con toda esta situación de pandemia, lo que es la situación económica, ¿no? Y cómo, por supuesto, que se venía ya con años, digamos, de recesión, años en donde ya económicamente veníamos teniendo pobreza, ¿no? Inflación y todas estas cuestiones problemáticas económicas, hoy por hoy también, bueno, por supuesto, un factor a resolver de parte del gobierno. Sí, se ha puesto muy, muy compleja la situación económica. Los datos del INDEC en cuanto a inflación, bueno, la inflación general cayó 1,5%, pero la inflación en los alimentos ha estado por arriba del 3%, una barbaridad, una ¿no? barbaridad. Porque vos decías, a ver, una situación de pandemia en la que no aumentó la nafta, no aumentaron las tarifas, no aumentó nada, y los alimentos aumentaron el doble que el resto de los bienes y los servicios que se mide para llegar al índice inflacionario. Ahí ya tenés un problema. Y después otro problema gravísimo, pero gravísimo que nos ha contado el INDEC, es la caída de la actividad económica en marzo. Así es. Recordemos que la cuarentena, el encierro, el freno, como le quieran decir, esto de estar todos adentro de la casa y no salir para nada, empezó después del 20 de marzo. Así es. O sea, tuvimos actividad económica desde el 1 de marzo hasta el 20 de marzo y sin embargo la caída ha sido terrible en tremenda. ese tiempo. En ese tiempo, ¿cómo ha incidido en la actividad económica esos 10 días de cuarentena estricta que hemos tenido en marzo para que preveamos cómo van a ser los números de la economía de abril? Claro. Ha caído muchísimo. Estamos hablando de una caída del 11,5% en marzo en esta cantidad de tiempo que mencionabas vos, ¿no? Que no llega a ser el mes, digamos. No ha sido un mes, no ha sido un mes de entero. parálisis total de la economía. Han sido menos de la mitad del mes con parálisis total de la economía. Todo el resto, si bien no hacíamos vida normal en marzo, tampoco es que estábamos todos encerrados sin consumir nada o sin que se mueva nada dentro de la actividad económica. Una caída del 11,3% respecto a marzo del año pasado. Del año pasado. Y respecto a febrero, una caída de arriba del 9%. Así es. Para tener datos similares, tenemos que volver mucho en el tiempo. Sí. Tenemos que volver para la actividad económica una caída del 11% interanual, o sea, desde marzo del año pasado a este marzo, tenemos que volver al año 2009. Hace muchísimo tiempo que no estábamos de esta manera, digamos. Hace 10 años que no estábamos viviendo una situación tan difícil en la economía como la que tuvimos en marzo, y repito, la de abril todos sabemos que es peor, Claro. que es peor porque hemos ido más abajo. ¿Qué pasaba en el año 2009? ¿Por qué hubo una caída económica tan fuerte respecto al año 2008? Por un lado, tuvimos una crisis financiera internacional muy fuerte que se desató en los Estados Unidos cuando quebró la Lehman Brothers. Sí. Una crisis que se generó en Estados Unidos y que impactó en todo el mundo. Tuvimos ese elemento.
Además tuvimos la crisis con el campo, ¿te acordás? Sí. Todas las rutas cortadas, la economía frenada, el campo que no producía. Así que ahí tenés dos elementos muy, muy fuertes. Sí. Bueno, el coronavirus Equiparó todo eso, equiparó digamos. todo eso, todo Terrible, ese desastre. terrible el desastre, ¿no? Y la gripe A. En el 2009 También. tuvimos gripe A que también impactó en la actividad económica. O sea, No coronavirus contra... No era tan fatal, digamos, No. en la cantidad o por lo menos. Pero frenó la economía un poco. El coronavirus logró lo que lograron la crisis financiera del 2008, la gripe A y el conflicto del gobierno con el campo. Ese es el nivel de caída de la actividad económica, que no hace falta que lo pongamos en número, el INDEC lo pone en un número 11,3, porque todos sabemos que esto está pasando, todos lo estamos viviendo, todos lo estamos notando, cómo está cada vez más difícil, todo frenado, todo parado. Todo terrible, ¿no? Bueno, y el INDEC también dio un dato acerca de la canasta básica total, o lo que necesita una familia para no caer bajo la línea de la pobreza, ¿no? Y estamos hablando de que una familia necesita 42.594 pesos, ¿no? Para para no caer debajo de esa línea de pobreza. Es altísimo. 42.594 pesos. Es altísimo porque, por supuesto, ¿cuántas familias llegan a este ingreso? ¿No? Cuando el INDEC publique los datos sobre pobreza, que los va a hacer a fin de año seguramente, de este primer semestre, y bueno, vamos a estar escandalizados. La UNICEF es un organismo internacional que se encarga de los derechos de los niños y de cuidar a la niñez. Ha dicho que en Argentina a fin de año el 60% de los niños van a estar debajo de la línea de pobreza. Que ese va a ser el impacto de la caída de la actividad económica, de la recesión y todo el desastre que está generando en la economía el coronavirus. El 60% de los niños en la Argentina van a ser pobres según UNICEF. Tristísimo, sí. Tristísimo, ¿no? Vos sabés que anduve en estos días visitando distintos barrios donde se están organizando los vecinos en ollas populares. Sí. Y yo hace muchos años, desde el 2001, te digo 2001-2002, que no veía una situación tan desesperante de muchas familias que no tienen ni para comer. Sí, gente que, que por supuesto ya no puede sostener el almuerzo en la casa, las 4 comidas en la casa, y tiene que recurrir a los comedores, merenderos, ¿no? que están brindando esta posibilidad de llevarse una vianda, ¿no? Sí. Algo básico. Y diría yo, creo que lo charlábamos en otro momento fuera de cámara, incluso en algunos barrios o zonas que antes no se veía esta concurrencia, ¿no? Hablamos de aquellas otras zonas o barrios de clases medias bajas que hasta acá no era algo habitual, tal vez, ir a estos lugares a recibir este alimento, ¿no? También es un fenómeno que se da. Trabajadores independientes, la mayoría, todos sabemos que la economía argentina y particularmente la salteña está atravesada por un número importantísimo de trabajadores informales, trabajadores independientes, que durante todos estos días, si bien ahora se ha flexibilizado, durante un largo tiempo no han podido salir a buscar el peso diario para llevar la comida a la casa. Y un trabajador independiente, uno que vive de las changas, uno que llega apenas a fin de mes, no tiene capacidad de ahorro como para bancarse 60, 80 días de encierro. Es el día a día. Entonces sí, es una situación económica muy difícil que, bueno, ahí yo creo que si le ha acertado el presidente Alberto Fernández a la estrategia sanitaria, pero en lo económico se ha publicitado el bono de 10.000 pesos, que al final no ha llegado. No ha llegado, ¿no? La mitad de la gente que tendría que cobrarlo todavía no lo ha cobrado. Sí, mucha gente que no pudo ingresar también. Una parte importante de lo que se quisieron inscribir que no pudieron. Las pymes, cuando quisieron ir a buscar los créditos estos a tasa cero, se encontraban con 2 millones de requisitos que hacían imposible acceder a eso. Así que me parece que si se va a extender la cuarentena o si se va a volver para atrás por los números feos que estamos viendo en Buenos Aires, hay que hacerlo acompañando la estrategia sanitaria de una estrategia económica de distribución de dinero, porque si no, no se aguanta esta situación. Fundamental, ¿no? Fundamental porque decimos ya venimos de una época de recesión, ya venimos de una caída en la economía, de un desempleo que viene en ascenso y de la pobreza que, bueno, como decíamos, a fin de año va a ser mucho peor, ¿no? Sí, entonces, tremendo. si no viene esto acompañado de una cuestión económica, de medidas económicas de sostén, va a estar ser complicado. difícil. Y ¿sabés qué? Y por más buena
buena voluntad que tenemos los argentinos de cumplir con la cuarentena, mucha gente se ve obligada a salir. Y tiene que salir. A salir Bueno, a trabajar como sea. En los barrios, de hecho, los barrios más con mayor vulnerabilidad en las villas de Buenos Aires son justamente en donde están teniendo ahora los mayores problemas de contagio, y es donde la gente más necesita salir también, ¿no? Porque Sí. justamente viven de estas changas y demás. Así que bueno, ahí tiene como el gobierno una cuestión a resolver. A ¿no? resolver, esperemos que encuentre la vuelta. El último dato con este tema, para mensurar, para poner en números la gravedad de la situación en las villas de Buenos Aires. La Villa 31 tiene 45.000 habitantes. Sí. 1.000 están contagiados. Sí, muchísimo. De 45.000, 1.000 tienen coronavirus. Porque hay que contar a todas las personas que pueden contagiar esas 1.000 personas. Sí, sí, ¿no? pero aparte vos haces una proyección, nuestro país tiene una proyección que no es sanitaria ni tiene base científica, ¿no? Pero para entender la magnitud del problema, 45.000 habitantes, 1.000 casos en la Villa 31, nuestro país tiene 45 millones de habitantes, sería como que hubiera 1 millón de contagiados en nuestro país. Terrible. Un número impresionante, un número que te da miedo, que asusta, y que bueno, estos días, incluso hoy, Larreta, Kicillof y el presidente Alberto Fernández han estado reunidos para ver cómo se aborda esta situación, porque hay temor, hay temor. Totalmente, más, bueno, la gente con esta necesidad de salir a trabajar, ¿no? Así que bueno, acá tenemos estas dos cuestiones que seguramente van a prestarle especial atención, y la semana que viene tendremos ahí más datos. Así es. Más novedades, ¿no? Y en medio de todo esto tenemos también la renegociación de la deuda, ¿no? Que hablábamos tema, la semana pasada, Qué temita. que se vence, bueno, vence mañana, digamos, Mañana. el plazo para presentar estas propuestas y ver si se llega a algún acuerdo. Sí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Argentina quiere cambiar la deuda que tiene, o una parte de la deuda que tiene, por otra. Que esto se llama canje de deuda, ¿no? Sí. Lo hemos escuchado durante la historia argentina miles de veces, a veces ha salido bien, a veces ha servido al país, otras veces ha salido pésimo. Esperemos que esta vez salga bien y nos dé un Esperemos. alivio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la deuda externa argentina? Estamos hablando de que debemos 323.399 millones de dólares. Eso Muchísimo. debemos. Todo eso debemos, pero ¿Y ¿de tenemos dónde? todo eso? ¿De dónde debemos? No hemos visto ¿Tenemos un algún dólar de todo eso. fondo? Claro, No hemos ¿dónde visto lo nada. usamos? Porque ¿A dónde no- fue toda esa plata? Habría que investigarlo, eso habría que investigar. Lindo tema. Bueno, el total de la deuda argentina es 323.399 millones de dólares. Es muchísimo. Es igual a todo el PBI anual de nuestro país. Es un PBI. Claro. ¿Viste cuando decían se robaron un PBI? Bueno, Claro. debemos Ahí un está. PBI. Debemos un PBI. Toda la riqueza de la Argentina, toda la riqueza que mueve la Argentina durante un año, la debemos. La debemos. Es como que, digamos, un año no podemos usar nada, no podemos hacer nada, llévensela. Bueno, Claro. eso es lo que debemos. Es muchísimo. Un país no puede vivir así. No, lógico. puede crecer así. No es puede como diseñar. una casa, no se le puede ir el sueldo, ¿no? En pagar una deuda porque no vivís. No, pero Lo es mismo como, pasa es en el como país. que debes tu sueldo, tu casa, tu auto, Claro. tus hijos, el perro, la cama, la mesa. Es como que debes todo. Todo. Debes todo. Si lo llevas a la economía familiar, debes todo. Debes la casa, el auto, el perro, tu hijo, Claro. vos, la mesa y las sillas. Debemos todo. O sea, todo lo que hay en nuestro país lo debemos. La deuda se divide con legislación local, que Sí. es más fácil porque muchas veces se paga en pesos, entonces Sí. se imprime billete y se lo paga. Y la deuda con legislación extranjera, esta es la más difícil. Claro, porque esa es la que estamos hablando ahora, ¿no sí, es cierto? esos son dólares. Son Dólares. dólares. 141.356. Eso debemos, de los cuales los que se refinancian mañana son 66.000 millones de dólares. Sí, ahí Porque teníamos otra plaquita, creo, de los- para... Sí, porque de esos ahí está, 68.000 millones de dólares. Eso es lo que se está tratando de Claro. reestructurar ahora, y a los organismos internacionales, al FMI, al Banco Interamericano, les debemos 72.485 millones de dólares. Eso ahora no se está tratando. Claro, eso nos preocupamos después. Después nos preocupamos de eso. El Fondo Monetario ha dicho que iba a ser flexible Ah, con bueno. la Argentina, esperemos que cumplan. Hoy estamos a 24 horas, porque mañana a las 5 de la tarde vence el plazo para que Argentina pueda reestructurar una deuda de 68.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando? Me imagino las negociaciones Claro, en estos lo que debe momentos. ser. El teléfono del ministro de Economía, Guzmán,
los teléfonos de los representantes de todos estos acreedores, tratando de acercar posiciones. Argentina ha hecho una oferta, Sí. Así es la oferta. Le ha dicho, muchachos, nosotros le debemos esta cantidad de plata, no se la podemos pagar, es real que no se la podemos pagar. El Fondo Monetario Internacional ha dicho, Argentina no puede pagar esa deuda, el Papa ha dicho, Argentina no puede pagar esa deuda. También. Muchos economistas han dicho, acreedores de Argentina entiendan que Argentina no puede pagar esa deuda. Claro. Presidentes de muchos países le han pedido a los acreedores. Una solidaridad para fondos, con nosotros. Estos fondos buitre, alguna vez se les llamaba fondos buitre, ¿no? Sí, Mucho, todo el mundo le ha dicho, señores acreedores de los fondos, sean buenos. Sean buenos con Argentina porque sinceramente no tiene para pagar esa plata. ¿Sabe cuál es la reserva que tiene Argentina en el Banco Central que puede usar para pagar deuda? ¿De cuánto? 10.000 millones de dólares. No llegamos. Entonces no podemos pagar. Claro. Sinceramente no se puede pagar no esto. Hay. No hay. Bueno, 10.000 millones los más optimistas. Otros dicen que quedan 7.000 millones de dólares disponibles en el Banco Central para usar para pagar deuda. No fundimos, no existe. No hay plata. Bueno, ¿qué está pasando? Se está tratando de acercar posiciones. ¿Qué ofrece Argentina? Argentina ofrece, para llevar los números más chicos, ¿no? Sí. Cada 100 dólares de deuda, Argentina en un principio ofrecía 30. Sí. Decía, le debemos 100 dólares, le vamos a pagar 30, los otros 70 no podemos. Claro. ¿Qué dijo esta gente? Y no, calculo. no, hagan un esfuerzo, claro, dijo, porque si es no el esfuerzo poco. Es poco. Venció un plazo para arreglar esto, en ese plazo nadie aceptó esta oferta de 30 dólares que hacía la Argentina por cada 100 de deuda, y ahora Argentina ha elevado ese ofrecimiento a alrededor de 42 dólares. Sí, se acerca un poquito más. Se acercó, y los bonistas que al principio, cuando Argentina ofrecía 30, querían 70, sí. Ahora han dicho, bueno, está bien, es real que Argentina no puede pagar la deuda, vamos a bajar de 70 a 53, 54. Sí, un poquito más de 50. O sea, Argentina ofrece 42, ellos quieren 52, 53. En un 50 capaz. Se puede ir a un punto medio. Pueden ¿no? andar, digamos. Eso es lo que se está trabajando, eso es lo que está trabajando el gobierno nacional. Es muy importante que podamos salir de esta situación en un acuerdo, que no caigamos en default, en cesación de pagos. Mañana si Argentina dice no pagamos, no le vamos a pagar, ustedes vayan, hagan juicio. Si se ponen rebelde, digamos. Si se ponen rebelde Argentina, puede ser una situación económica más grave de lo que ya está siendo, porque bueno, vamos a tener muchos efectos, no va a venir inversión a la Argentina, no va a haber préstamos, no va a haber créditos, ni para el Estado ni para las empresas argentinas. Yo creo que también puede haber una presión sobre el dólar para que suba, así que es una situación bien compleja. ¿No? Sí. Y para los acreedores también se dice, bueno, que tampoco les convendría este default, ¿no? Porque si no también, digamos, no es que Guzmán le dio otra opción, ¿no? Le dijo, no tenemos para pagar, y para ir a un juicio y esperar todo este tiempo tampoco es algo que a ellos les reitúe ya, ¿no es cierto? Sé que hay un axioma entre los abogados que es preferible un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Porque después tenés que esperar, tenés que gastar, o sea, la opción mañana pues, puede haber un acuerdo. Hablaban de que se podía extender para seguir negociando, esa es otra la opción, ¿no? Mañana puede pasar que haya un acuerdo, que digan, sí, está bien, en vez de 42 como ofreció Argentina, nos acerquemos a los 47 y que firmen y digan, bueno, gracias, páguenme eso. Puede ser que haya un default, que Argentina diga, listo, no pagamos, o que los acreedores digan, no queremos arreglar con ustedes, queremos que nos paguen el 100%, les vamos a hacer juicio. Esos son dos escenarios, los extremos. Los extremos. Después hay otro que es el que aparentemente es el más factible, de que mañana, que es lo que deben estar negociando hoy, se pongan de acuerdo para estirar el plazo 1 o 2 semanas más. Claro, para realmente ya terminar, digamos, con un acuerdo que le sirva a las dos partes, ¿no es Sí, cierto? porque como se han venido acercando las posiciones, como esa diferencia de 70-30 que había se ha achicado y ahora la diferencia está más cerca de un punto medio,
Y ha sido todo muy rápido, porque todos los acercamientos han sido durante esta última semana. Vos imaginate lo que es negociar una deuda de el estrés que debe ese. tener, yo me imagino al ministro Guzmán, Sí. bueno, el presidente, por supuesto, a la cabeza ahí, pero digo, un estrés, ¿no? Porque Claro. es un tire y afloje y bueno... Y aparte hay una parte importante del futuro de este país se define ahí en esa negociación. Totalmente, están todos bueno, todas expectativas, estamos. Todo, sí. Estamos todos. Yo creo que lo que va a pasar es que no va a haber ni default ni acuerdo mañana, y que sí va a haber un acuerdo en el sentido de, bueno, tomemos un plazo más de 2 semanas para terminar de afinar los números, porque estamos cerca. El fondo que es el más fuerte, el que más bonos tiene, el que más deuda Argentina tiene, se llama BlackRock. Sí. Era uno de los fondos más duros. No quería que no saber quería nada. arreglar nada, quería los $70. Y se ha venido acercando muchísimo, y en los últimos días le ha pedido a los otros fondos que arreglen con Argentina. Bien, o sea Así que bueno, hay una esperanza. una esperanza y hay gente que está apoyando, digamos, Sí, esto. Así bueno, que hay una esperanza, ojalá, para que tengamos un problema menos en nuestro país. Así es. Bueno, vamos a seguirlo el jueves que viene, seguramente. Y bueno, antes de despedirnos, le mando ahí un beso enorme a las chicas del Lovely, que siempre están acompañándome en la Santiago del Estero y Mitre. Así que les mando un beso enorme, y también le mando un beso enorme a Silvana y Ulises, que están también siempre acompañándome ahí con el pelo y todas estas cuestiones que son tan importantes también, Y al profe, y que han podido volver a trabajar. Al pobre Giuseppe. yo quiero Ahí está, mandarle mandale un beso. saludo al profe Giuseppe, que es tu profe y es mi amigo. Así es, Porque nos ya se encontramos en el agenció. dentista y ahí charlamos un rato. Entonces, un saludo para ellos. Y por último, yo les tengo que mandar un beso a Dante y a Leonardo, que me están viendo, mis hijos, que la vez pasada me pidieron que les mande un beso y me acordé ahora, así que les mando un beso enorme. Muy bien. Llegamos al final. Llegamos al final. Bueno, nos vemos el jueves que viene, mañana con Mabel, 16:30. Nos vemos. Chao. Me había olvidado la...